Amados hermanos, es un privilegio para mí poder saludarlos en esta hermosa noche. Noche en la que estamos acostumbrados a tener reuniones de células por la crisis, pues hoy nos toca estar desde nuestra casa, compartir en familia, que debemos entender es un privilegio. Yo entiendo que extrañamos a los hermanos, personalmente les extraño mucho y espero que pronto llegue el día en el que podamos saludarnos. Pero debemos entender también que esta es una oportunidad que en otro tiempo no hubiéramos podido tener, compartir en familia. Así que dele una sonrisa a los que tiene a su alrededor y dígales, qué privilegio compartir y hacer iglesia junto a ti o junto a ustedes. Dígaselo por favor, qué privilegio hacer iglesia junto a ti. Y pues vamos a comenzar el devocional de hoy. Hoy tengo el privilegio de traerles esta palabra y quiero invitarlos a que me acompañen al libro de Daniel, capítulo 3, y vamos a ir específicamente o directamente al verso número 17. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Lea conmigo el verso 18. Pero aun si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado a erigir. Nabucodonosor había construido una estatua y había mandado que toda persona debía arrodillarse, y el que no lo hiciera, pues sería muerto. Pues resulta que los amigos de Daniel decidieron que no se inclinarían ante ningún dios y entonces son llevados ante Nabucodonosor y están en esta posición en donde les dan un ultimátum y les dicen, pues si no se arrodillan van a ir al horno de fuego. Y ellos dan estas palabras. Me encanta lo que dice el verso 18. Pero aun si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses. Hoy nosotros estamos en una dificultad, en una crisis como no habíamos vivido. Quizás los de generaciones pasadas tuvieron una situación muy complicada con el terremoto en Guatemala y también con el tema de la guerra. Las nuevas generaciones quizás no habíamos vivido una situación tan complicada como la que estamos viviendo, en donde se nos llama permanecer en casa y muchas de las actividades laborales están detenidas y estamos con incertidumbre de lo que pueda pasar. Pero imagínese usted cómo se encontraba Sadrach, Mesach y Abed-Nego en ese momento en el que les dan el ultimátum de o se arrodillan o mueren. Una situación sin igual, sin duda alguna no habían vivido algo comparado a eso. Y la respuesta de ellos es ejemplar. Ellos dicen, debes saber que nuestro Señor nos puede sacar de esta circunstancia. Pero si no nos libra de esto, ni aún así, nosotros nos arrodillaremos delante de ti. Lo primero que yo quiero que comprendamos en esta noche es la omnipotencia del Señor, el poder del Señor. Él es todopoderoso y lo conocemos y lo declaramos. No depende de cuánto el Señor conceda mis peticiones y mis voluntades. La omnipotencia del Señor descansa en su soberanía. Entender que el Señor es todopoderoso me da una facultad y no es la de pedir lo que yo quiero y creer que Dios me va a dar todas mis peticiones, sino radica en comprender que Él es soberano y está sobre mí. Si tú entiendes que la voluntad del Señor es superior a mi voluntad, a mis peticiones, entonces has entendido que el Señor es todopoderoso. Y ellos lo habían comprendido y le dicen al rey, Él puede librarnos, tiene el poder para librarnos. Pero si su voluntad, que es soberana, es no librarnos, nosotros igual le seguimos adorando y permanecemos firmes en esta fe inquebrantable. Nosotros hoy estamos en una época en la que muchos estamos pidiendo para que el Señor obre un milagro, que el Señor puede mantenerme sano o puede darme enfermedad, que el Señor puede darme vida o puede traer hacia mí la muerte, y aún así yo le adoro y le alabo. Es entender que el Señor es soberano.
Si tú lo ves desde esa perspectiva y dices, en las buenas y en las malas yo voy a adorar al Señor, has entendido la soberanía del Señor y te felicito porque el Todopoderoso es digno de toda alabanza y de toda adoración. Ahora acompáñame a lo que dice Hebreos capítulo 11, versos 33 en adelante, por favor. Que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos, pero otras fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas, azotes, hasta cadenas y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Estamos viendo en Hebreos 11:33 y el verso 37 parte de la historia de los hombres de la fe. Sabes de que la fe de estos hombres no se basaba en la prioridad de sus peticiones, sino que se basaba en reconocer el reino del Señor, glorificar el nombre del Señor, aun cuando eso significara sufrimiento en su carne y en su cuerpo. Mi hermano, si hoy estás sufriendo, si la estás pasando mal, no te rindas, que tu fe no claudique. Debes reconocer que aunque quizás estos sufrimientos no son tu voluntad, son parte del plan de alguien que tiene el control. Y ese es el Señor. Mantén tu fe firme en su palabra, en sus promesas que no tardan. Y como lo decía, estos hombres no basaron su fe en sus prioridades humanas. Basaron su fe en la promesa eterna de Jesucristo. Y es allí donde nosotros debemos fortalecernos hoy, que nuestra fe esté firme en las promesas redentoras de Jesucristo. No en mi voluntad, no en mis peticiones. Si el Señor sana, aleluya. Si el Señor no sana, aleluya. Romanos 8 nos recuerda al apóstol Pablo diciendo, si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos. Y no importa si vivimos o morimos, del Señor somos. Y nosotros debemos tener esa claridad, esa es una fe inquebrantable. Y es un llamado hoy a que fortalezcamos nuestra fe. Vamos al verso 19 de Daniel. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Su semblante cambió en contra de Sadrac, Mesac y Abed-nego, así que ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Nabucodonosor se enfureció con la respuesta de estos valientes hombres de fe, mandó encender el horno a su máxima potencia y dijo que no quede nada de estos hombres y los lanzó al horno de fuego. ¿Quién de nosotros quiere vivir en el horno de fuego? Pongamos que el horno de fuego puede ser una circunstancia que no esperábamos, situaciones complicadas. Ninguno de nosotros anhela vivir de esa manera, pero el sufrimiento es parte del camino de la vida. No podemos rechazarlo, es parte de lo que nos toca vivir, es parte de la voluntad del Señor. El sufrimiento y la incertidumbre ponen a prueba nuestra fe y lo vamos a ver más adelante. Y estos muchachos fueron lanzados al horno de fuego, pero no como normalmente se hubiera utilizado, sino que fue puesto a su máxima potencia para acabar con ellos. Vamos al verso 24. Pasó algo maravilloso. El rey Nabucodonosor se espantó y rápidamente se levantó y dijo a los de su consejo, ¿acaso no eran 3 los jóvenes que arrojaron atados al fuego? Y ellos respondieron, así es en verdad, su majestad. Y el rey dijo, pues yo veo a 4 jóvenes sueltos que se pasean en medio del fuego y sin que sufran daño alguno. Y el aspecto del cuarto joven es como el de un hijo de los dioses. Qué impresionante lo que estaba declarando Nabucodonosor. El Señor libró a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Él mismo estuvo en el horno de fuego con ellos. Impresionante. Y hay 3 lecciones que quiero que aprendamos de esta historia. El primer punto que yo quiero invitarte a que reflexionemos hoy es
que en el horno de fuego, aún en el horno de fuego, hay esperanza, porque aún en el horno de fuego, Dios mismo se puede pasear y compartir contigo. En esta circunstancia de dificultad, no estás solo, mi hermano. Aférrate al Señor. Permite que el Señor acaricie tu vida una vez más, que en medio de esta crisis una vez más nos volvamos a humillar y comencemos a buscar de nuevo del Señor. Esta crisis es una perfecta oportunidad para dejar que el Señor obre en nuestra vida y comience a transformar nuestro corazón. ¿Sientes que estás en el horno de fuego? ¡Aleluya! Es una perfecta oportunidad para que el Señor se glorifique en tu vida. Así que el primer punto es: aún en el horno de fuego hay esperanza, porque el mismo Dios puede pasearse allí en medio de ese horno. Vamos entonces versos 26 y 27. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno encendido y dijo: Sadrach, Mesach, Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del fuego. Mientras los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey se juntaban para mirar a estos jóvenes, a quienes el fuego no había podido quemarles el cuerpo y ni siquiera un solo cabello de la cabeza, sus vestidos estaban intactos y ni siquiera olían a humo. ¡Wow! Este pasaje es impresionante. Salen del horno de fuego llamados por Nabucodonosor, que me encantan las palabras que Nabucodonosor utiliza. Dice: siervos del Dios Altísimo. Y todos, imagínense, sorprendidos de ver a los muchachos salir del horno sin un pelo quemado. ¿Usted se ha parado alguna vez cerca de algún lugar donde están asando carne y se pone a 5 metros y usted llega a casa y le dicen: creo que sé qué fue lo que almorzaste hoy, porque huele a carne asada? Y estos muchachos ni siquiera olían a humo según el pasaje de la Biblia. Acompáñenme ahora a lo que dice Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el verso número 7. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Este es el consejo 2. Aún en medio del horno del fuego hay enseñanza. Eso podemos ver en estos pasajes. Hornos de fuego puliendo el oro, hornos de fuego, crisis en la vida, incertidumbre, puliendo nuestra fe. Así que aprende de esta crisis, métete de nuevo con el Señor en su palabra y permite que el Señor siga transformando tu corazón. Vamos ahora a los versículos 28 al 30, siempre en el libro de Daniel, para ir cerrando. En ese momento Nabucodonosor exclamó: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos, pues confiaron en él y no cumplieron mi edicto. Prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses. Por tanto, yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que profiera alguna blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y que su casa sea convertida en muladar, porque ningún Dios hay que pueda salvar como este Dios. Después de esto, el rey exaltó a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Aún en el desierto hay poderosas buenas nuevas. Esta es la tercera cosa que quiero que pongas en práctica hoy. Aún en el horno hay poderosas buenas nuevas. Aún en medio de este horno, en esta crisis, hay buenas noticias. Una de estas te las estoy recordando hoy. Comparte buenas noticias. Deja que tu fe sea fortalecida y comparte buenas noticias. Que a través de tu vida otros puedan encontrarse con Jesucristo. En medio de esta crisis, adora al Señor. En medio de esta crisis, inspira a otros para que adoren al Señor. Porque en medio del horno de fuego hay poderosas buenas noticias.
Este libro está cargado de buenas noticias de salvación. Muchas veces nosotros esperamos no sufrimiento en la tierra, pero no nos damos cuenta de que el sufrimiento, como lo he dicho, es parte del camino. Nosotros sufrimos lo que pasa aquí en la tierra, es inevitable, pero sufrimos con esperanza. Mi hermano, esto parece un horno, sí, es inevitable. Nadie lo esperaba, ni las potencias mundiales. Nadie esperaba que en 2020 tuviéramos un parón global como el que está existiendo. Pero hay buenas noticias, porque aún en medio del horno de fuego, Dios trae esperanza. Él camina aún en medio de la crisis. Aún en medio del horno de fuego hay enseñanza. La fe es puesta a prueba, pulida como el oro. Y aún en medio del horno de fuego hay poderosas buenas nuevas. No pierdas la esperanza. Aprovecha estos días para que tu fe sea fortalecida. Y si tú estás viendo este devocional y crees que tu fe no es la fe que deberías tener, hoy es un buen día para comenzar. Hace unos días mi pequeña Isabela comenzó con un proceso de germinación. Todos recordarán de tomar un frasquito, poner un frijol y echar un poco de líquido para que el frijol con el paso de los días crezca y se convierta en una pequeña planta. Pero resulta que el primer día que Isabela hizo este proceso de germinación, colocó los frijoles y ella por la noche llega con Keren y le dice: mami, ¿dónde está mi planta? Muchas veces nosotros queremos que nuestra fe crezca de la noche a la mañana. Hoy es un buen día para comenzar. ¿Quieres fortalecer tu fe? ¿Quieres tener tu mirada puesta en Jesucristo, en las promesas redentoras del Señor y no en las cosas terrenales? Comienza hoy. Vuelve a la palabra. Vuelve a la oración. Aprovecha este tiempo de comunión para compartir en familia y buscar juntos la presencia del Señor. Yo quiero invitarte ahí donde estás. Ora conmigo y hablemos con el Señor. Padre eterno, ayúdanos para que en medio de esta crisis, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, Señor, que no esperábamos y que inquietan nuestros corazones, nosotros tengamos la convicción que tuvieron estos hombres que fueron puestos a prueba ante una dificultad mayor, un horno de fuego que amenazaba su vida. Pero a pesar del horno, ellos no doblegaron su fe. Ayúdanos, Señor, para que hoy nosotros también tengamos una fe inquebrantable. De tal manera, Señor, que en medio del miedo y de la incertidumbre del mundo nosotros recordemos tus promesas redentoras y que estemos convencidos, Señor, que estamos en esta tierra, pero que hay una promesa, Señor, gloriosa, una promesa de compartir contigo. Y para eso hemos sido llamados, Señor, para vivir en integridad y buscar la santidad. Ayúdanos en este camino, Padre, para que podamos darnos cuenta de que tú tienes el control de todas las cosas, de que tú eres soberano y que mis peticiones no son mejores que tu voluntad, que tu soberanía y tu todo poder descansa en que tú tienes el control de todo, aunque yo sienta, Señor, de que todo se está saliendo del control humano. Ayúdame a entender, Señor, que aún en el horno de fuego, tú mismo caminas con tus hijos, con esas personas de fe inquebrantable, Señor. Ayúdame a tomarme de tu mano en este momento de prueba, de crisis y de dificultad. Ayúdame a entender que estás conmigo y que nunca me has abandonado y que nunca me vas a abandonar. Señor, ayúdame a entender que aún en medio de esta crisis, en medio de este horno de fuego, hay enseñanza. Ayúdame a volver a tu palabra. Ayúdame a aprender de ti. Ayúdame a amar. Transforma mi corazón. Señor, que en este tiempo en el que debo pasar más tiempo con mi familia, convivir más con ellos, seas tú el centro y que no sea yo y mi forma de ver la vida o de ver el evangelio, sino que seas tú transformando, uniéndonos. Padre bendito, aquí estoy. Yo no sé si tú puedes decirle: Señor, aquí está mi vida, enséñame que este momento de crisis, de distanciamiento social, me permita salir con una fe más fuerte, Señor, que a través de tu palabra yo pueda conocerte más, a través de la oración pueda conocerte más. Y Señor, ayúdame a entender que en medio del horno de fuego
hay poderosas, buenas nuevas. Ayúdame a ser un portador de buenas noticias. Y esas buenas noticias tienen que ver con las promesas de Jesucristo, con la salvación que Jesucristo nos comparte, Señor. Ayúdame a anunciar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que mi boca no se llene de palabras que contaminan y enferman a otros. Que mi boca anuncie que hay esperanza poderosa en Jesús. Padre, te bendecimos. Padre, ponemos nuestro corazón en medio de esta circunstancia difícil. Mi hermano, abre tu corazón allí donde estás. Yo te invito a que ores y hables al Señor. Puedes exponerle la incertidumbre y la inquietud que hay en tu corazón. Pero también pídele que fortalezca tu fe. Que te haga un héroe de la fe en medio de esta prueba. Que en medio de los ultrajes, que en medio de la necesidad, en medio de la escasez, en medio de la duda, el Señor fortalezca tu fe. Dile al Señor: Señor, sé mi esperanza. Quiero poner mi corazón totalmente ante ti. Tú me cuidas, tú tienes cuidado de mí. Señor, te bendecimos. Pon la convicción en nosotros como el apóstol Pablo, que decía: pues si vivimos o morimos, del Señor somos. Esa es nuestra esperanza, que tú nos cuidas. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús y gracias por este tiempo. Amén y amén. Amado hermano, les amamos. Reciban un caluroso saludo de parte de la familia pastoral. Esperamos verles pronto y les invitamos para que mañana se sumen a nuestro devocional vía Zoom. Ustedes lo que deben hacer es seguir las instrucciones que han sido publicadas para conectarse y pues ojalá podamos vernos allí. Vamos a tener toda nuestra cámara y nuestro micrófono para que podamos saludarnos y podamos intercambiar un saludo. Así que espero que tú te conectes mañana en punto de las 10. Y para todos aquellos que de alguna manera no van a poder conectarse porque no logran hacerlo, a las 13 horas se publicará el devocional pues transmitido vía Zoom para que ustedes también puedan sumarse. Así que interactuemos, saludemos y como lo hemos compartido a lo largo de estos días, aprovechemos estos días para llamar a un hermano, a un amigo, a un familiar y compartir buenas noticias, para preguntarles cómo están y para preguntar si podemos servirles de alguna manera. Este es un tiempo maravilloso para que practiquemos el evangelismo. Hermanos, les amo en el Señor. Espero verles pronto. Ánimo. Dios tiene cuidado de su pueblo. Que Dios los bendiga.